Bueno, vamos a analizar el contenido de la clase número 11. Un poco vamos a hablar de la carta de Smith, para recordar algunos conceptos fundamentales, y después también la carta de Smith en el modo de admitancias, básicamente. Bueno, este es un ejercicio del texto que utilizamos de referencia, el ejercicio 2.29. Aquí se tiene una línea de transmisión, aquí se tiene una línea de transmisión sin pérdidas, su impedancia característica es 50 ohms, y cuya impedancia de carga es ZL. La línea, fíjense, te mide lambda sobre 4, ¿sí? Y hay que calcular la impedancia de entrada para estos valores de carga. O sea, esta es la línea, se tiene esta longitud lambda sobre 4, ya sabemos las particularidades de lambda sobre 4, y aquí el ZL va cambiando valores. Fíjense que en el caso de A es puramente resistivo, el caso de Su micrófono está apagado. ¿Hola? Sí, se me cortó la red. Sí, me está dando mensajes de inestable. ¿Ya? Así que ojalá no se repita. Voy a empezar de nuevo, ¿ya? Bueno, este es el ejemplo que vamos a analizar ahora con diagrama de Smith, ¿eh? Miren, esta es una línea de longitud sobre 4, ¿sí? Sí, hemos analizado las particularidades de esta línea, y en este caso vamos a repasar esos conceptos que son muy útiles. La impedancia característica es 50 ohmios, y la carga ZL es variable. Está tomando estos diferentes valores, ¿eh? En el caso A, B y C. Entonces, sí, ¿qué es lo que se pide? Calcular la impedancia de entrada cuando se tiene estas diferentes cargas, para los casos A, B y C. Entonces, primero lo podemos hacer con la fórmula. Sabemos que la impedancia de entrada de una línea de longitud lambda sobre 4 es Z al cuadrado sobre ZL. Muy bien. Entonces, aplicamos directamente la fórmula, ¿sí? Esto va a implicar que la impedancia de entrada para el caso A va a ser igual a su impedancia, que sería 50 al cuadrado sobre ZL, ¿sí? Este es 50 al cuadrado sobre ZL, y nos va a quedar obviamente este valor. Para el caso B hacemos lo mismo, este valor se mantiene en 2500, ahora se hace la división sobre la ZL, que es este valor complejo, y nos va dando la impedancia de entrada, ¿sí? Y en el caso C, similarmente, el valor de 2500, que es Z al cuadrado sobre el ZL, y nos da este valor de las reactancias. Fíjense ustedes que como este es un inversor, si esta carga aquí es compleja y este factor es positivo, la impedancia de entrada va a ser negativa. Y si es negativa, sale positiva, ¿no? Eso es por que esta línea es un inversor, básicamente, ¿no? Bueno, hacemos lo mismo con gráficamente. A ver, gráficamente lo vamos a hacer de esta manera. Ahí está.
Para el primer caso, ¿sí? Aquí estaba sacamos el valor normalizado, ZL en la carga, ¿sí? Vamos a ubicarnos en el lado de la carga, estamos ubicándonos aquí en el lado de la carga, ¿sí? Y entonces sacamos el valor normalizado de la carga, que sería 80 sobre 50, 1.6, ¿sí? Este es el punto A de la carta, ¿no? Que es el punto A de la carta. Ese es el punto A de la carta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso quiere decir que físicamente estamos aquí en la carga y nos tenemos que desplazar lambda sobre 4 para obtener la impedancia de entrada. ¿Sí? Muy bien. Y nos estamos moviendo desde la carga hacia el generador. Y sabemos que los desplazamientos se miden a lo largo de estos valores que están acá en este círculo. Si damos, este es la carga, si damos una vuelta completa, eso es lambda sobre 2. Y entonces lambda sobre 4, ¿cuánto va a ser? Solamente 180 grados. ¿Sí? O sea, de este valor giramos así 180 grados. El simulador lo hace mediante un círculo, ¿sí? Este procedimiento. Entonces estamos acá en la carga y nos desplazamos en el sentido hacia el generador, ¿sí? Lambda sobre 4, que va a ser evidentemente medio círculo, ¿no? Entonces, esta sería la impedancia de entrada. La impedancia de entrada sería el valor B, ¿sí? Y habría que desnormalizarlo. Entonces, en la carta se ve que el punto B es aproximadamente este valor 6.625, lo multiplicamos por 50 y tenemos el valor de la impedancia de entrada, que obviamente también sale con el valor de la fórmula, ¿no? Como ven, en este caso los valores son fáciles de comprobar, ¿sí? Ese es para el caso A. Y para el caso B. El caso B, la impedancia de carga era ya este valor complejo. De igual manera sacamos el valor normalizado, ¿sí? Nos va a dar el punto C. Aquí estaría el punto C del valor normalizado, ¿sí? Y de nuevo buscamos la impedancia de entrada. Entonces hay que girar aquí 180 grados, ¿no? Entonces hacer el círculo acá y girar 180 grados. Eso se hace de esa manera y encontramos este punto. Ese es el punto D. Vemos el valor normalizado en el punto D, ¿sí? La parte resistiva y esta parte reactiva que es negativa, ¿sí? Y nos sale aproximadamente estos valores, 0.86 y menos J0.35. Lo desnormalizamos y tenemos el valor de esta impedancia de entrada, ¿sí? Bueno, de la misma manera se puede hacer para el caso C, donde la carga era menos J20, ¿no? Aquí el valor de la resistencia es 0. Y eso implica este valor era igual a 0. O sea, el círculo es más grande con R igual a 0 y es un valor negativo. Entonces los valores positivos están acá arriba y los valores, estos son los valores positivos de la reactancia y aquí están los valores negativos. Entonces tiene que dar un valor negativo aquí. El valor normalizado, entonces lo vamos a ubicar, sería este, sobre el círculo R igual a 0 ahora. Sí, la parte clara, ahí estaría bien. Entonces, este es el punto E, que hay que desplazar también lambda sobre 4, ¿sí? Pero ya estamos trabajando sobre el círculo más grande. Entonces, eso nos va a dar a nosotros, si nos desplazamos desde este valor, un valor lambda sobre 4 hasta aquí la mitad, y nos va a dar este punto que está acá. Ese es. También exactamente va a quedar aquí. Este es el valor, el punto F, aquí en la carga, ¿sí? Y entonces podemos nosotros, igual, va a ir el valor normalizado y encontrar los valores. ¿Ya?
Entonces, aquí ya va a estar el gráfico final de todo el trabajo. Cuando yo pido en los laboratorios o en los exámenes, vamos a trabajar con los gráficos en forma manual, ¿ya? No se va a utilizar el simulador. Ustedes saben que el simulador hace todo esto, ¿no? Directamente le ponen el valor y se funciona de esa manera. Entonces, ¿cómo sería el gráfico completo? Este sería para la parte A, este para la parte B, ¿sí? Para la parte C, y ahí estaría el gráfico completo. Así se tendría que presentar este problema en el caso de los laboratorios, en el caso de los exámenes, porque hay que hacerlo todo en forma manual, ¿ya? Bueno, entonces, hay que hacer otras consideraciones aquí, aprovechando este gráfico, y lo voy a hacer aquí. Así sería el resultado del problema en este caso y cómo se debe presentar, ¿ya? Muy bien. También hay otros, estoy utilizando el diagrama del texto, ¿no? Hay otros diagramas que tienen mayor cantidad de círculos R o de estos semicírculos X y que permiten trabajar con mayor precisión. Incluso tienen acá algunos valores en tabla en forma lineal que no son más que se repiten algunos valores de esto, pero se los reflejan en esta parte, ¿no? Pero este es el básico que vamos a utilizar nosotros, pero pueden sacar de internet también que hay este diagrama de Smith, digamos, con mayor precisión, ¿ya? En esta parte, entonces, la precisión es un poco relativa, porque hay que a veces aproximar algunos valores. Muy bien. Entonces, voy a aprovechar este gráfico, ¿sí?, con una anotación adicional, ¿ya? Esto no está en el texto. Este es el gráfico, miren. Resulta que este gráfico nos sirve a nosotros para identificar valores de impedancia normalizada, ¿no? Y, por ejemplo, ahora, digamos, las informaciones sobre, para hacer cálculos o diseños de transistores que pueden trabajar como amplificadores o para otras cosas también, ¿no? No necesariamente el tipo de amplificadores. También algunos divisores o algunos elementos de circuitos, ¿sí?, pueden ser activos o pasivos. Todos van a tener una impedancia de entrada y una impedancia de salida cuando van a formar parte de un determinado circuito, ¿sí? Entonces, antes se hacían los diseños, digamos, en forma más discreta, ¿no? Etapa por etapa de los amplificadores. Con la llegada de los circuitos integrados, esa parte ya no es tan útil, porque ya vienen los circuitos integrados, los amplificadores totalmente diseñados de 2 o 3 etapas, y lo único que hay que hacer es ver de alguna forma su preamplificador, si es que habría que hacer algo. Pero ya viene casi toda la información, quiero decir. Pero en los casos en que se analice, por ejemplo, un transistor de potencia, ¿sí?, transistor de potencia, y según su configuración van a tener una impedancia de entrada y una impedancia de salida, ¿sí? Ahora, esa impedancia de entrada y esa impedancia de salida es función de la frecuencia de operación, ¿ya? Y en este gráfico se puede aprovechar, por ejemplo, ¿no es cierto?, un determinado transistor cuya impedancia de entrada varía con la frecuencia. O sea, este sería el ejemplo, ¿no? Una impedancia de entrada de un cierto, puede ser en este caso es de un transistor, pero puede ser de otro elemento, como les decía, y en función de la frecuencia, ¿sí?
Eso quiere decir que la impedancia de entrada de un transistor, ¿sí? Va a variar con la frecuencia. Y en general la impedancia de esas son complejas. Por ejemplo, ¿sí? Para un determinado, por decirles, 500 MHz, un valor de 500 MHz, la impedancia de entrada tiene este valor resistivo y este valor reactivo. Entonces, este punto me da la impedancia de entrada. Pero va cambiando la frecuencia, ¿sí? Y conforme va cambiando la frecuencia, entonces este ya es otro punto y esta es otra frecuencia, ¿sí? Y así, yo he puesto aquí estos dos valores, pero pueden ser 4. Pero más o menos así es, por ejemplo, en amplificadores de potencia de RF, y estos puntos que estarían acá serían los valores de la impedancia de entrada. También, obviamente, se puede graficar los valores de la impedancia de salida. Normalmente los valores de la impedancia de salida tienen otra forma de... Este es un ejemplo, ¿no? Pero para impedancia de salida tienen otras formas un poco más complejas. Entonces, esto sería cómo se da la información y para qué nos serviría esto. Si tenemos este valor de frecuencia y su impedancia de entrada y este otro valor de frecuencia, entonces se puede interpolar y sacar aquí si se va a trabajar en otra frecuencia. Ahora, por supuesto, los datos que se tienen con la facilidad del Internet, se tiene muchísima mayor información que lo que se puede presentar aquí, ¿no? Pero esta sería una forma, otra forma de utilizar el diagrama de Smith para graficar las impedancias de entradas o de salidas de algunos de los elementos que les he mencionado, ¿ya? Otra cosa, este es el R igual a 0, ¿sí? Equivale a trabajar en cortocircuito, y este es el R igual a infinito cuando el circuito está abierto, ¿ya? Entonces, este es otra aplicación de la carta de Smith. Bueno, vamos a entrar ahora al segundo tema, ¿sí? Este sería el caso de trabajar en vez de impedancia normalizada con admitancias normalizadas, ¿sí? Entonces, si trabajamos con admitancias normalizadas, nos va a dar lugar a el gráfico de Smith en el modo de admitancias, ¿sí? Porque este gráfico, como que hemos estado viendo, ha sido en función de la impedancia. ¿Se puede trabajar con las admitancias? Sí. Y en algunos casos nos va a facilitar algunos trabajos con la línea de transmisión, como vamos a ver enseguida. Entonces, la admitancia normalizada va a ser, pues, la admitancia en un punto cualquiera real sobre el valor de la admitancia de la línea, ¿sí? Pero esto se puede poner de esta manera y de tal forma que la admitancia normalizada es igual a la inversa de la impedancia normalizada, ¿no? Entonces, estos eran nuestros valores de la impedancia normalizada. Y en función del coeficiente de reflexión, esta es nuestra ecuación 273, ¿ya? Entonces, podemos nosotros buscar esta siguiente relación, ¿sí? De forma similar, vamos a sacar la admitancia normalizada en función de... Bueno, de nuevo he tenido una caída, así que voy a tener que volver a ingresar, ¿ya? Bueno, como ven, entonces ahora ya tenemos la definición de la admitancia normalizada, pero aquí está todavía el coeficiente de reflexión de voltaje. Podemos nosotros trabajar estas fórmulas y calcular
nosotros el coeficiente de reflexión de corriente. O sea, eso implicaría acá una I, ¿sí? Disculpen un momentito, voy a buscar otra red, ¿ya? Se me ha cortado y estoy leyendo otra. La primera, por favor. Bueno. Por favor. ¿Están viendo la pantalla? ¿Hola? No, ingeniero, no se ve la presentación. Bueno. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ingeniero. Gracias. Perfecto, ingeniero. O sea, yo estoy en otro lugar. Bueno, estamos por acá. Bueno. Entonces, podemos definir el coeficiente de reflexión de corriente para una posición Z, en forma similar como hemos hecho el coeficiente de reflexión de voltaje en una posición Z. Esto va a implicar igual el fasor de la corriente reflejada sobre la corriente incidente, ¿sí? Que sería escribir de esta manera, y resulta que esta es una reflexión de voltajes. ¿Qué conclusión llegamos? Que el coeficiente de reflexión de corrientes para una posición Z es igual al coeficiente de reflexión de voltaje en esa misma posición Z, pero con el valor en negativo, ¿no? Entonces quiere decir que nosotros podemos reemplazar este valor de menos coeficiente de reflexión de voltaje en una posición Z negativo, este valor que está aquí, por este valor, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la conclusión? La conclusión va a ser esta, ¿ve? Que la admitancia normalizada se puede poner en función del coeficiente de reflexión de corriente. Pero esto es, si trabajamos en admitancias, entonces esta va a ser ahora la parte resistiva y esta va a ser la parte reactiva, ¿no? Pero tiene la misma forma del coeficiente de reflexión de voltajes, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la expresión normalizada de las impedancias y de las admitancias son idénticas.
Claro, cada uno con su respectivo coeficiente, ¿no? Eso quiere significar. Pero eso en función de los gráficos son exactamente iguales. Quiere decir que en el gráfico de impedancias, donde teníamos los valores de los círculos B, ahora se van a hacer los círculos G. Y donde teníamos los círculos X, vamos a tener ahora los círculos B. Y son exactamente idénticos. Esto es lo que estoy diciendo aquí. Entonces, en una gráfica de impedancias, simplemente hay que cambiar los valores de G, se leen en los círculos R, y los valores de B se leen en los círculos X. O sea, la gráfica es la misma, simplemente que cambian las variables. Claro que también hay gráficos de admitancias, ¿no? ¿Sí? Sí, este sería el caso, miren, ahí está B. Aquí está el G. Si se fijan, es exactamente de los valores de R, ¿no? Es lo mismo, ¿sí? Y aquí están los valores de X, ahora son los B positivos y aquí están los B negativos, ¿no? Esto a nosotros nos va a facilitar porque vamos a poder trabajar con admitancias, ¿sí? Y es mucho más sencillo cuando se tiene admitancias en paralelo, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a hacer a continuación, ¿ya? Por ejemplo, estos casos que están aquí en esta gráfica se pueden analizar con admitancias. Se puede trabajar con impedancias, obviamente, pero también se puede trabajar con admitancias, ¿sí? Y como estas son conexiones en paralelo, entonces el manejo de la carta de Smith en el modo de admitancias facilita estos procesos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Miren, ahora ya hacemos en el modo de admitancias y aquí vamos a tener la Y sub 0, ¿sí? Y ahora la carga Y sub L diferente de Y sub 0 y podemos trabajar. Entonces, ¿qué vamos a tener? En este punto A y A' vamos a tener una delimitada admitancia. Y cuando pongamos este acoplador, para buscar la adaptación para que no exista voltaje reflejado, ¿sí? Ahora es más fácil porque esta admitancia está en paralelo con la admitancia que está acá en el punto A', ¿sí? Y entonces para decir que la línea está en la condición de acoplamiento, ¿sí? La admitancia esta y sub I aquí, que es igual a I0, tienen que ser iguales. Entonces, entre el punto A y A', la admitancia es I0, que es igual a la admitancia de la línea. Entonces, no va a existir a partir de aquí el voltaje reflejado, ¿no? Y eso se puede hacer, ¿no es cierto? Porque habría que calcular, pero cuál es esta distancia L1 y cuál es esta longitud de esta L1 acá en cortocircuito. Esos serían los dos casos, pero es posible hacer eso, ¿sí? Porque nosotros podemos analizar la admitancia en el punto A'. ¿Cuál sería? Sería la admitancia Y sub 0 que está aquí, más una admitancia JS que estaría en este punto, ¿no? Entonces aquí hay dos admitancias en paralelo y esta sería la suma. Entonces, esta admitancia se tiene en este punto, A'. Y si en ese mismo punto A' utilizamos un cortocircuito de esta línea con una longitud L1, nosotros podemos, ¿no es cierto?, de acuerdo a la longitud L1, aplicar en este mismo punto una parte reactiva que haga eliminar esta parte reactiva JS. ¿Cuál sería entonces la admitancia de este tramo?
tendría que ser menos JS. ¿Sí? Y entonces se va a hacer la adaptación. ¿Ya? Esa es la idea, entonces, que la admitancia de este tramo sea el negativo de esto para eliminar al valor que corresponda. En este caso sería menos JS. De tal forma, la admitancia ahora de entrada en ese punto va a ser el Y más el Y sub S, que es del tramo, y si lo reemplazamos, este valor de Y es igual a Y sub 0 más JS, y el otro valor de este tramo es menos JS y queda Y sub 0. Entonces decimos, en estas condiciones la línea está acoplada, ¿sí? Entonces es mucho más sencillo trabajar de esta manera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si esto es utilizando las admitancias sin normalizar, ¿no? Ese hemos hecho el análisis. ¿Y qué pasa si hacemos ahora el análisis con valores normalizados? ¿Sí? Podemos normalizar este valor, normalizar esto, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Si trabajamos con valores normalizados, ¿sí? Hacemos lo mismo, pero analizamos con valores normalizados, ¿ve? Entonces, ahí está la admitancia normalizada, es este valor, y fíjense, a normalizar esta admitancia, aquí sale 1, y aquí sale el JB. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿y cuál sería el valor normalizado de este tramo? Sería menos JS para eliminar este sobre Y sub 0, y sale menos JB. Y entonces aquí ya está sumando estas admitancias, entonces se están eliminando las partes reactivas y decimos que la impedancia, la admitancia Y sub I, que es igual a la suma ahora de estas dos admitancias normalizadas, equivale a 1. Entonces, esto para una determinada frecuencia, ¿sí? La línea estaría acoplada. Hay que buscar entonces que el Y sub I normalizado, ¿sí? Acá en este punto sea el valor 1. ¿Sí? Y para eso, entonces, las incógnitas serían obviamente buscar esta distancia para que cumpla en el punto donde se va a adaptar. Una vez que se tiene todas estas admitancias, se busca esta distancia L1. En resumen, para solucionar este problema hay que calcular este L1 y este L1 para que se cumpla esta condición. ¿Sí? Ahora, esto tiene que en el mismo caso que se hace con impedancias, que esto está trabajando a una determinada frecuencia, ¿no? Si cambia la frecuencia, entonces ya no hay una adaptación adecuada, ¿sí? Pero se puede hacer los ajustes para que pueda utilizarse también con un rango de frecuencias más grande, ¿no? Ahí están los cargas de adaptación. Entonces, ¿esto qué es? Esto es ya aquí en la práctica, ¿sí? Porque el cálculo que he hecho anteriormente es para una determinada frecuencia, pero si cambia la frecuencia, habría que cambiar las dos longitudes, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso, en la práctica se hacen las conexiones, digamos, este es para el caso con un acoplador, entonces se puede variar la longitud, ¿no? Y entonces ya se tiene acá en un rango, se puede variar la longitud de para que la adaptación se sintonice a una determinada frecuencia, quiero decir. Lo mismo para el caso de dos acopladores, ¿no? Entonces, se pueden variar estas distancias y se puede hacer que el sistema también funcione a ciertas frecuencias. Pero obviamente no puede ser rango muy grande, ¿no? Porque esto tiene una determinada longitud, igual aquí. Pero se puede jugar con estos para decir, bueno, este sistema funciona la adaptación para un determinado rango de frecuencias. Se logra un rango más amplio de la parte de frecuencias. ¿Sí? Eso es.
Ahora, se puede hacer también otro tipo de adaptadores, como les decía, en vez de poner 2, aquí poner 3, incluso hay 5, todo eso. Cualquier cosa que vean ustedes de estos sistemas son simplemente son sistemas de adaptación que trabajan en un determinado rango. ¿Bien? Y por eso se les llaman también estos sintonizadores de cortocircuito móvil, porque se mueven, ¿no? Son los sintonizadores de cortocircuito móvil, así se les llama. Este sería para el caso de estos dos, ¿sí? Acumuladores. Bueno, esto en la práctica está hecho en el texto, ¿no? Habría que analizar primero este sistema que hemos visto acá, analizar la admitancia aquí entre punto B y B', y después eso, analizar esta parte de A y A'. Entonces, normalmente se puede hacer el análisis en este sentido o en este sentido. Y las gráficas ya son, digamos, un poco más cuidadosas, ¿no? Aquí también les pongo las condiciones de adaptación. En realidad, esta parte no lo hago así en la forma de los gráficos, ¿sí? ¿Por qué? Porque para estos casos tenemos el simulador. Y en el simulador hacer esta adaptación se van poniendo las admitancias y simplemente hay que desplazarse y el simulador ya le va dando los valores de L1 y L2. O sea, hacer esto en el simulador no trae ninguna tarea, ¿ya? Por eso esto no lo pregunto en los exámenes, porque esto se hace con el simulador. ¿Sí? Bueno. Entonces solamente hasta con un adaptador se puede hacer. Mire, esta es la gráfica, las curvas que se van haciendo para hacer en forma manual, digamos, ¿no? Hay que empezar a desplazarse, entonces se adoptan unas distancias lambda sobre 8, ¿sí? Las distancias entre un pedazo de adaptador y el otro son valores ya estándares, un poco para facilitar el manejo, ¿no? Entonces no se compliquen con esto no pregunto yo para hacerlo en forma manual, sino con el simulador, y ahí es sumamente sencillo. Bueno, eso es todo, y esta tarde nos veremos.